Bueno, vamos a comenzar, más bien a continuar en este momento con estas enseñanzas que hemos iniciado desde hace unos domingos atrás, con este tema de las doctrinas básicas de la iglesia local. Y hoy vamos a tocar en este domingo y en los siguientes domingos el tema de la iglesia. El primer punto o el tema que tenemos para este domingo se va a titular ¿Qué es la iglesia? Sí, realmente, bueno, ¿y qué es la iglesia? Se habla mucho de la iglesia, se dice mucho de la iglesia, pero vamos a ver en esta mañana entonces exactamente a qué se refiere la Biblia cuando nos habla acerca de la iglesia, ¿sí? Y vamos a orar para que Dios nos pueda hablar y que se puedan despejar todas las dudas que se tienen acerca de lo que es la iglesia y entender que entonces nosotros somos iglesia. Ese sería el propósito de esta enseñanza, que pudiésemos entender y viéramos el peso de la gran realidad de que somos iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la fidelidad que has tenido para con nosotros. Y ahora que vamos a la exposición de tu palabra, Señor, te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu Santo abra nuestros entendimientos, nuestros corazones, y que sea revelada tu verdad, Señor, la verdad a cada uno de nosotros. Este tema que vamos a tocar este domingo y los siguientes acerca de la iglesia, y hoy particularmente con este tema, ¿qué es la iglesia? Ayúdanos a comprenderlo, Señor. ¿Qué es la iglesia, Señor? Y ayúdanos a tomar caminos en dirección a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la Biblia nos ofrece desde el Antiguo Testamento varias ideas, varias respuestas acerca de lo que es la iglesia a través de varias metáforas. En el Antiguo Testamento se aplicaron varias metáforas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Era considerado como la novia de Dios, la viña del Señor, el rebaño del Señor, la familia de Dios, edificio de Dios, etcétera. Y todas estas metáforas del Antiguo Testamento aplicadas al pueblo de Israel se aplican en el Nuevo Testamento a la iglesia. La iglesia también en el Nuevo Testamento es la novia de Dios, la viña del Señor, el rebaño del Señor, la familia de Dios, el edificio de Dios. Pero en el Nuevo Testamento hay una sola metáfora que se aplica a la iglesia y que no viene en el Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento estas metáforas que acabo de mencionar son las principales metáforas que se tienen y que se aplicaban, como les dije, al pueblo de Israel y que después se aplican también a la iglesia. Pero esta metáfora que vamos a ver el día de hoy y que nos da la respuesta de lo que es la iglesia, esta metáfora no aparece en el Antiguo Testamento. Y el hecho de que no aparezca en el Antiguo Testamento, entonces nos habla acerca de la importancia que tiene esta metáfora para la iglesia, que tiene esta importancia en el Nuevo Testamento. Y esta metáfora de hecho describe la posición del creyente, de aquel que viene a Cristo, es la posición del creyente. Y la metáfora es esta: ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo. El Señor Jesucristo lo hace ver a través de los evangelios. El apóstol Pablo lo deja ver de una manera muy clara a través de sus cartas. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Vamos entonces a ver esta gran verdad de que la iglesia es un cuerpo. 1 Corintios 12, 12. ¿Listos? Ok, dice así el apóstol Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Vamos a ver con mucha atención este versículo. Este versículo contiene dos ideas. Una idea que sería una idea literal, porque así como el cuerpo habla de un cuerpo físico, dice este cuerpo es uno, tiene muchos miembros, y luego dice también así Cristo, contiene dos ideas. La primera parte es el cuerpo humano, y de lo que nos está diciendo aquí en el cuerpo humano es que el cuerpo humano es uno, porque así como el cuerpo es uno, ¿sí? Y esto es muy sencillo. En nuestras vidas, en nuestro ser, nuestro cuerpo es solamente uno, no tenemos varios cuerpos. El cuerpo humano es uno, tiene muchos miembros, tiene manos, tiene pies, tiene corazón, pulmones, etcétera. Todos estos miembros son del cuerpo. Esta mano es de este cuerpo, esta mano es de este cuerpo, estos pies son de este cuerpo, las manos, los pies tus miembros son de tu cuerpo y todos los miembros están unidos al cuerpo, ¿sí? Esto significa entonces que los miembros del cuerpo que no están unidos al cuerpo, si esta mano la cortara de mi cuerpo, ya no está unida al cuerpo, entonces todo aquello que no esté unido a mi cuerpo no es parte del cuerpo, ¿sí? Es algo que realmente es muy sencillo de entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si hubiese una extremidad mía suelta, pues estaría suelta sin función y pronto moriría, y entonces esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir, que el cuerpo entonces tiene muchos miembros, y que todos esos miembros están unidos al cuerpo. Si existiese algún miembro que está separado del cuerpo, esa mano, ese pie, ese hígado, etcétera, ya no forma parte del cuerpo. Es algo que está fuera del cuerpo y algo que no puede funcionar. La mano no puede funcionar por sí sola. La mano, una vez que se corte del cuerpo, en algunas horas se va a morir, va a tener, ya no va a tener ninguna vida. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, nuevamente veamos primero de Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, con toda esta explicación que acabo de dar, que da el apóstol Pablo, después dice al final, así también Cristo. ¿Sí? Entonces, la misma idea del cuerpo que tiene muchos miembros, los miembros están unidos al cuerpo, dice, es lo mismo que sucede con Cristo. Cristo es uno, ¿sí? Cristo es uno, Cristo tiene muchos miembros y estos muchos miembros están todos unidos al cuerpo. Entonces, esto significa que en Cristo, si el cuerpo no está unido a Cristo, entonces esos miembros no son cuerpo. Si el cuerpo no está unido, el cuerpo no es cuerpo, ¿sí? Y se desprenden estas verdades. Número uno, no estar unido al cuerpo es no ser parte del cuerpo, ¿sí? Aunque esa mano que está cortada, ese pie que está desarticulado del cuerpo, diga, yo sí soy del cuerpo, no, yo estoy con ustedes, pulmones, cabeza, hígado, riñones, etcétera, yo estoy con ustedes, aunque no esté agregado al cuerpo, estoy con ustedes, no, sería algo totalmente ridículo, ¿sí? No estar unido al cuerpo es no ser parte del cuerpo. Y la otra gran verdad es que estar separado del cuerpo es sencillamente esperar la muerte, porque cualquier extremidad, cualquier miembro del cuerpo que está fuera del cuerpo, sencillamente morirá en algún momento, ¿sí? Ahora, Efesios capítulo 5, 23, les leo este par de versículos nada más para entender qué es quién es el cuerpo, quién es quien dirige el cuerpo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, Efesios 5:23 nos está diciendo que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nuevamente la misma idea. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces tenemos dos grandes verdades que la Biblia nos dice también, verdades sencillas de entender. Cristo
es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que ningún miembro es cabeza de la iglesia, solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, con este entendimiento, nuevamente, vamos a 1 Corintios 12, ahora vamos al versículo 12 nuevamente para volverlo a leer, y de aquí vamos a entender tres grandes verdades que menciona este versículo. Nuevamente dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿sí? Y ya dimos la explicación completa de este versículo. De aquí vamos a tomar tres grandes verdades. Número uno, unidad. Número 2, diversidad. Y número 3, armonía. Tenemos aquí unidad, diversidad y armonía, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con la unidad. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos está hablando de unidad? Vamos a ver el versículo 13, ahí 1 Corintios 12:13. Y vamos a ver con mucho cuidado estas verdades que está presentando la Biblia. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, cuando dice que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, la verdad que está conteniendo aquí el apóstol Pablo es que en el momento de la salvación, todo creyente fue bautizado en un cuerpo. La palabra bautizado, bautizo, significa ser sumergido, ser agregado. Entonces, lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que en el momento de la salvación de todo creyente, cuando el creyente ha sido salvo, el Espíritu Santo toma a ese creyente y lo sumerge al cuerpo, lo agrega al cuerpo. ¿A cuál cuerpo? Al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Muchos miembros forman parte del cuerpo, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando redime a una persona, lo agrega a un cuerpo, lo agrega a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, vean esto con mucha atención. Es agregado a la iglesia. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo nos agrega al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, una pregunta, ¿has sido salvado? Háganse esa pregunta ustedes. ¿Has sido redimido por Dios? Dios ya te salvó. ¿Eres salvo como normalmente dicen los creyentes? Y si tú dices, bueno, sí, yo creo que ya di mi vida al Señor, el Señor me rescató, esto y aquello. Bueno, entonces, si realmente esta es una realidad en nuestras vidas, lo que la Biblia dice que en el momento de la salvación el Espíritu Santo te tomó y te agregó a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto entonces nos quiere decir que no existen creyentes sin cuerpo. Entonces aquí tenemos una primera idea, ¿sí? Una primera verdad. Si cuando el Espíritu Santo redime, viene este milagro de la regeneración, en el momento de que eres vuelto de la muerte a la vida espiritual, en este momento el Espíritu Santo te sumerge a un cuerpo, la iglesia universal ciertamente, pero te agrega a un cuerpo. Esto quiere decir que entonces el creyente, cuando inicia su caminar en Cristo, es un creyente que no está sin cuerpo. Es agregado a una iglesia, particularmente sería agregado a una iglesia local, y es agregado a una iglesia porque el mismo Espíritu Santo es quien te está agregando a un cuerpo. Entonces, no existen creyentes que no tengan cuerpo. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere estar diciendo. Entonces, veamos con mucha atención estas dos grandes verdades. Número uno, somos agregados al cuerpo. Somos agregados por el Espíritu Santo
a la iglesia. Quien está haciendo la obra de agregarte a la iglesia es el Espíritu Santo, ¿sí? Y una vez que eres agregado a la iglesia, eres agregado en una posición o en una condición más bien de unidad. No agregado nada más de, bueno, para que calientes el lugar, para que asistas y para que no digan que estoy faltando. No, es ser agregado en una condición totalmente de unidad. Vamos a Efesios, no pierdan Corintios. Pongan algún separador ahí. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 3, para que veamos también una verdad muy interesante acerca de de la unidad de la que estamos hablando. Efesios capítulo 4, versículo número 3. ¿Listos? Dice lo siguiente: solícitos en guardar, y la palabra solícitos es hagan todo lo que sea posible en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? Y aquí tenemos que se está hablando de quien ha formado la unidad en el cuerpo. No es el propio cuerpo, sino es el mismo Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes hagan todo lo posible en preservar, en conservar esa unidad que el Espíritu Santo ha formado en el cuerpo. Y entonces tenemos que quien produce la unidad en el cuerpo es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te agrega al cuerpo, y estando en el cuerpo, el Espíritu Santo ha provocado una unidad. Es decir, el Espíritu Santo une a quién, a los miembros son muchos, entonces el Espíritu Santo está uniendo a los miembros, ¿sí? Y entonces este punto nos quiere decir que la unidad que nosotros tenemos no está basada en las doctrinas que nosotros tenemos, no está basada en algún credo que nosotros podamos tener y podamos decir, aquí en esta iglesia creemos en esto y en esto. No, la unidad está basada ni siquiera en el nombre de la iglesia, en el lugar donde se encuentra la iglesia, sino que está basada en lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. La unidad está basada en que el mismo Espíritu Santo provocó la unidad en el cuerpo. Entonces, esto quiere decir que el creyente, cuando inicia su caminar en Cristo, cuando comienza su vida en Cristo, realmente, si ha comenzado su vida en Cristo, entonces va a comenzar agregado a un cuerpo y unido a ese cuerpo. Si tenemos un cristiano que no está ni siquiera en un cuerpo y que ni siquiera está unido a un cuerpo, bueno, con estos versículos que acabamos de ver, podemos concluir que muy probablemente esa persona no es parte del cuerpo, no es creyente. Él dice que es cristiano, pero está muy lejos de lo que el mismo Espíritu Santo está enseñando y de lo mismo que el Espíritu Santo está haciendo. Está produciendo la unidad, está agregándolos al cuerpo. Y entonces vienen estas preguntas. Si tú has sido salvado, redimido por Dios y ha sido agregado a un cuerpo, y el Espíritu Santo procura la unidad y se nos pide que procuremos la unidad del cuerpo, entonces, ¿por qué alejarse del cuerpo? ¿Por qué evitar el cuerpo? ¿Por qué ausentarse del cuerpo? Y más grave, ¿por qué llegar a la idea de pensar yo no necesito al cuerpo? O sea, esta iglesia es pequeña, esta iglesia no es de mi interés, etcétera. ¿Por qué llegar a este punto cuando la obra del Espíritu Santo va totalmente en otra dirección? ¿Sí? Ahora, dice que todos hemos sido, los que vienen a Cristo, hemos sido bautizados en un solo cuerpo y que todos bebimos de un mismo espíritu. Esto entonces quiere decir que todos vienen al cuerpo por la misma puerta de entrada, que fue el Espíritu Santo, ¿sí? Nadie puede decir, yo vine porque soy muy bueno, yo vine por mi propia cuenta. Todos somos agregados por el Espíritu Santo y todos tenemos una misma entrada. Y esto entonces quiere decir que no existen en el cuerpo de Cristo, si todos entramos por la misma puerta, el Espíritu Santo nos agrega al cuerpo. En la iglesia no hay grandes, no hay especiales, no hay espectaculares.
todos somos realmente iguales. La única distinción es que hay responsabilidades distintas, pero el que enseña no es más que aquellos que están recibiendo la enseñanza, el que limpia no es menos que el que está dando la enseñanza y demás. Todos somos exactamente iguales, todos somos iguales. Y el mismo punto, nuevamente lo enfatizo, no existen los creyentes aislados. Ahora, ¿qué es lo que me trajo hasta aquí? Podríamos preguntar, bueno, ¿y qué es lo que me trajo a esta iglesia, a este grupo, a esta asamblea? Bueno, la palabra iglesia viene de eclesia, que significa llamados. Dios es quien te llamó, ¿sí? Dios a quien elige, lo llama, a quien llama, lo aparta del mundo, a quien lo aparta del mundo sí, pero lo agrega a una entidad separada que es la iglesia. Entonces, Dios a quien elige, a quien llama, a quien aparta, lo coloca en su cuerpo que es la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 15, para que veamos otra gran verdad, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 15. ¿Listos? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, esto es la obra que el Señor Jesucristo hace, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, a la hora de la crucifixión, aboliendo estas enemistades de las que está hablando. Hasta ese momento en el mundo existían solamente dos tipos de clases, los judíos y los gentiles, ¿sí? Básicamente. Entonces, el Señor Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades judíos, gentiles que había entre ellos desde siempre, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, gentiles y judíos, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y entonces, de acuerdo a la Biblia, tenemos que existen tres tipos de clases en el mundo. Número uno son los gentiles, los judíos y es la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando Dios elige a alguien, ¿sí?, lo llama. Si Dios te llamó a ti a través del Evangelio es porque Dios te eligió. Entonces, aquí deberíamos de ver el gran privilegio que se ha tenido. Dios te llama porque te eligió, te llama a través de su Evangelio. Una vez que te llama, te quiere separar y te quiere agregar a esa nueva clase, a ese solo y nuevo hombre, como dice Efesios 2:15, que es la iglesia. Te quiere apartar y por eso el Espíritu Santo te agrega al cuerpo, ¿sí? Ahora, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22. Juan 17, 22, último evangelio. Ahora en el capítulo 17, versículo 22, y aquí tenemos que el Señor Jesucristo está haciendo su última oración antes de ir a la cruz, está orando al Padre, y vemos lo que dice. Dice lo siguiente, dentro de la oración que el Señor hace, en un momento de esta oración, Él ora de esta forma y dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿sí? Ahora, en esta oración, el Señor Jesucristo habla varias veces de gloria. En un momento dice, la gloria que me diste, aquella gloria que tenía contigo en ese momento. Pero aquí en el versículo 22, véanlo con mucho cuidado, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, ¿sí? ¿Cuál es la gloria que Jesús en esta tierra tuvo y que les dio a sus discípulos? Esa gloria a la que se está refiriendo es el Espíritu Santo. La gloria que me diste, tu espíritu que me diste a mí, yo les he dado a ellos, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya porque si no me voy no viene el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre ha prometido a ustedes. Se los he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí? Vean el alcance que tiene. El Padre y Jesús dice, nosotros somos uno, y entonces dice, les voy a dar del Espíritu que tú me has dado a mí, a mis discípulos, con la intención no de que sean enriquecidos, de que les vaya bien en sus negocios, de que ya sean prósperos, sino para que sean uno. Otra vez, unidad, otra vez habla de un cuerpo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es enviado por el Señor, se va, el Espíritu Santo es enviado como el Señor lo había dicho, y el Espíritu Santo viene y lo que hace es
te dice, eres agregado al cuerpo de Cristo. Y nuevamente tenemos la misma idea, ¿sí? De ser unidos al cuerpo. Ahora, hay otra gran verdad. Permanezco unido al cuerpo, ¿sí? Me comprometo con el cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia. Pero hay un problema que tenemos con el cuerpo, o hay un problema que surge con el cuerpo. El cuerpo es Juan, Pedro, Ricardo, etcétera, etcétera, son todos ellos. Pero me doy cuenta que el cuerpo no es lo que yo espero, porque el cuerpo tiene errores, tiene fallas, no son genuinos, no son serviciales, etcétera, etcétera. Entonces vamos al siguiente punto, que es la diversidad, ¿sí? El Espíritu Santo entonces te agrega a un cuerpo. Ahora estoy en un cuerpo y resulta que veo muchas caras, muchos hermanos, y digo, ¿y ahora qué hago? No me parece cómo piensa él, no me parece cómo se conduce esta persona, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, Señor, ¿sabes qué? Me agregaste un cuerpo, pero no me gusta esa iglesia donde tú me pusiste. Me caen mal, se me hacen gente pesada, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Bueno, diversidad. ¿Qué se tiene que hacer? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Una vez que ya somos agregados entonces al cuerpo, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos entender otro principio. Hay diversidad, ¿sí? No todos son iguales, no todos son como tú, no todos son como yo. Hay diversidad, pero en medio de la diversidad puede haber unidad, puede existir la unidad. Vamos a ver esta verdad, diversidad. Filipenses capítulo 2, versículo 2. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 5. Vean lo que dice. Dice el apóstol Pablo, completen mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sí? O sea, iglesia, ustedes son muchos, pero sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego el versículo 3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, ¿sí? No hagas nada porque tienes cierto problema con algún miembro de la iglesia, por competencia, por vanagloria, por sentirte más grande, porque ya vimos que en el cuerpo todos son iguales. Antes bien con humildad. Y vean lo que la Biblia está diciendo. Estimen cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que cuando eres agregado al cuerpo, si tienes conflictos con el cuerpo es porque entonces no estás entendiendo las verdades de Dios. Y lo que está diciendo es que cuando estás en el cuerpo, entonces vas a estimar a cada uno del cuerpo como mayores, como superiores a ti. O sea, no vas a decir, yo sé más, yo puedo más, sino a cada uno lo vas a ver como alguien mayor, como alguien superior a ti. Luego versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, eres agregado a un cuerpo y en ese cuerpo tienes que sentir como sentía Jesús y tienes que ser como Jesús fue. ¿Cómo fue Jesús con la iglesia? La amó hasta el final. Le perdonó sus errores, sus imperfecciones, hasta el final muriendo por ella en la cruz, rescatándola en la cruz. ¿Cómo tenemos que ser nosotros en la iglesia? Del mismo pensamiento, del mismo sentir de Jesús. Entonces, cuando yo vengo al cuerpo, y este es el cuerpo de Cristo, en la siguiente enseñanza vamos a ver que la iglesia no tiene que ver con el número de personas, la iglesia no tiene que ver ni siquiera con las autoridades de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia, pero vamos a este punto. Cuando yo vengo al cuerpo, lo más importante es no qué voy a recibir. No, estoy cómodo, no, es que no me sirvieron, es que no me dieron mi silla, es que esto, no, si así vienes a la iglesia, entonces estás equivocado, así no es la forma de venir como la Biblia está planteando, no vienes a que se te sirva, la Biblia dice es al contrario, vienes a ver en qué puedo servir, en qué puedo ayudarte, haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, es lo que está diciendo. Si nosotros obedeciéramos este punto, sucederían dos cosas muy importantes. Número uno, nosotros estaríamos cuidando al cuerpo
y el cuerpo estaría cuidando de ti enteramente, ¿sí? Entonces, esto es lo que la Biblia está estableciendo. Ahora, escuchen con mucha atención. Si tú sientes por el cuerpo algo que no es amor, ¿sí? Molestar, cierto coraje, me caen mal, no los quiero. Si tú sientes algo que no es amor por el cuerpo, la Biblia te ordena que debes arrepentirte porque ese es un pecado delante de Dios. ¿Cómo es posible que estés menospreciando la iglesia que Cristo compró, la iglesia que Cristo redimió, la iglesia a la que el Espíritu Santo te está agregando? ¿Sí? La iglesia que en los planes de Dios desde la eternidad ha sido diseñada en el plan trinitario de Dios. ¿Cómo es posible que tú, siendo un hombre terrenal y que diciéndote cristiano digas tengo estos sentimientos hacia la iglesia? Si ese es el punto, debes arrepentirte lo más rápido posible. Ahora, pero si dices, yo sí siento un amor por la iglesia y el profundo respeto, el lugar que la iglesia se merece, esto se verá comprobado solamente con el compromiso que tengas con el cuerpo, ¿sí? Si no hay compromiso con el cuerpo, tampoco estás amando al cuerpo. Si no hay compromiso con el cuerpo, no vas a estar unido con el cuerpo. Si no estás unido con el cuerpo, ya vimos lo que dice el apóstol Pablo, no eres parte del cuerpo, estás condenado a morir, estás viviendo un cristianismo, bueno, no es un cristianismo también, digámoslo ya como debe de ser, no es un cristianismo, es una ideología de género, una ideología de género con un matiz religioso. Yo digo que soy cristiano, yo digo que soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Yo digo que soy cristiano, pero hoy tuve que atender una cosa, no fui a la iglesia. Yo digo que soy cristiano, hoy me duele la panza, no fui a la iglesia. Hoy soy cristiano, hoy me desperté tarde, no voy a la iglesia. No, si ese es el punto, entonces no eres miembro del cuerpo, sencillamente. Es lo que la Biblia está diciendo porque el cuerpo está unido, 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 unido. Esa palabra, unidad. Luego, la diversidad es otro aspecto que nosotros tenemos. En esta diversidad, entonces, tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo. Entonces, no vengo yo a la iglesia a ver qué me van a dar. Quitemos ya esas ideas. Si vienes desde el principio, ese canto no me gustó, esa oración no me gustó, te fijaste que qué desorganizados, esto y aquello. Si empezamos a ver todo eso, estás equivocado porque entonces llegaste a un lugar en el que eres un juez calificador y estás diciendo, estas cosas se deben hacer así, me deben de satisfacer a mí. No está la iglesia para satisfacerte a ti. Todo lo contrario. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo contribuir? ¿Sí? Ahora, 1 capítulo 12, versículo 4. Vamos a regresar nuevamente a la lectura base. 1 capítulo 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Ya hablamos de que en el cuerpo de Cristo hay diversidad. Y diversidad se da desde el número 2 hacia adelante, ¿sí? El aspecto es que si hay una persona en la iglesia, y aquí en este lugar habemos más de 2 personas, entonces hay una gran diversidad. Y esa gran diversidad, como les decía, se ve en sus características, en sus personalidades, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diversidad también, dice el apóstol Pablo, en cuanto a los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Y aquí tenemos 4 verdades en este versículo. Número 1, los creyentes entonces han sido agregados al cuerpo. Número 2, los creyentes son diversos. Voltéense a ver ustedes, véanse entre ustedes. Somos diversos, ¿sí? Diferentes peinados, diferentes tipos de voces, diferentes hombres, mujeres, altos, bajos, etcétera. Somos diferentes, somos diversos. Número 3, cada creyente, véanse nuevamente, cada creyente tiene dones espirituales. Cuando Dios te salvó,
El Espíritu Santo te regaló dones a cada uno de nosotros. Tenemos dones espirituales. Número 4, en el cuerpo hay diversidad de dones espirituales. Entonces esto es una gran ricura que tiene el cuerpo de Cristo. A mí el Espíritu Santo me dio unos dones que a lo mejor a Mari no se los dio, que a Jessy no se los dio, que a Jiré no se los dio, que a César no se los dio, que a Michelle no se los dio, que a Igloila no se los dio. Y los que se los dio a cada uno de ustedes son dones que Él no me dio a mí. Entonces, lo que nosotros tenemos es una gran diversidad de dones espirituales. Yo tengo los dones que a ti te van a beneficiar y tú tienes los dones espirituales que a mí me van a beneficiar. En el cuerpo hay diversidad de dones espirituales. Y verdad número 4, el cuerpo necesita de los dones espirituales. Esta es una gran verdad, ¿sí? Los dones que tenemos, que Dios ha repartido a cada uno de nosotros, son necesarios porque nos bendicen, son para nuestra edificación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el aspecto de la alabanza, nos bendice que se haya una alabanza y detrás de las alabanzas hay el trabajo de alguien que se preocupa en seleccionar los cantos, etcétera. Nos bendice los devocionales que Adán nos hace en algunas ocasiones y que nos comparte. Nos bendice los dones que tienen los miembros del cuerpo. Entonces usemos estos dones. Hay diversidad y en esa diversidad entonces están estos dones espirituales. Entonces, si hemos sido agregados a un cuerpo y somos agregados a un cuerpo por la obra del Espíritu Santo, si hemos sido dotados con dones espirituales y somos dotados con dones espirituales por la obra del Espíritu Santo, vean con atención nuevamente, Espíritu Santo obrando, y nosotros no usamos nuestros dones espirituales, ¿qué significa eso? Que estamos atentando contra la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es muy grave entonces. Si has sido agregado por el Espíritu Santo a un cuerpo, como hemos visto, 1 Corintios 12:12 lo dice que así fue, ¿sí? Hemos sido dotados con dones espirituales, 1 Corintios 12:13, así lo dice. Entonces, no estás usando los dones espirituales, estás atentando contra la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, te quiero agregar a un cuerpo, te estoy dando dones espirituales para que los uses en el cuerpo, y tú dices, ni me congrego, Señor, y ni los uso. Entonces, te estás oponiendo directamente contra la obra del Espíritu Santo. Te estás oponiendo contra Dios mismo y diciéndole, Dios, te equivocas, conmigo te has equivocado. Yo no voy en esa dirección. Estamos atentando contra la unidad del cuerpo y atentamos contra la diversidad del cuerpo. Y ahora yo tengo una pregunta. ¿Te crees más fuerte que Dios? ¿Te crees superior a Dios? Hay una parte en Corintios donde el apóstol Pablo dice que aquel que mutila su cuerpo, que destruye su cuerpo y después pasa al cuerpo de Cristo, dice Dios también le va a destruir a esa persona. Dios es celoso de la iglesia, celoso de su cuerpo, y entonces lo mejor sería es que ni en el pensamiento tengas estas ideas de ir en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo pro el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, la pregunta no es si tú tienes dones espirituales. Aquí yo no les preguntaría, ¿tienes dones espirituales? Porque no me interesa saber si tú tienes dones espirituales. La pregunta es si estás usando los dones espirituales. La Biblia dice que todo miembro tiene dones espirituales. La pregunta es si tú estás usando esos dones espirituales, ¿sí? Ahora, si alguien dijera, oh, bueno, no, yo sé que tengo dones espirituales, pero no sé qué don espiritual tengo. Los martes, por ejemplo, se está dando una enseñanza a las 8:30 de la noche de los dones espirituales, a la que tristemente veo que aquellos que pueden ingresar a la clase no lo están haciendo. Entonces, nuevamente volvemos al punto. Cuerpo,
unidad, diversidad y verdades que la palabra de Dios que la palabra de Dios contiene, y por eso estas enseñanzas necesitamos entender, bueno, ¿qué es la iglesia? Esto es lo que es la iglesia. Y el último punto, la armonía. Vamos a 1 capítulo 12, versículo 12, ya para ir cerrando esta enseñanza. 1 12, versículo 12 en adelante, ¿sí? Síganme en sus Biblias, ahí sí, me gustaría que todos estén con la Biblia, siguiéndome ahí con su vista, porque vamos a ver algunos aspectos muy importantes. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Yo quiero que vean ahí que dice los miembros del cuerpo siendo muchos, un solo cuerpo, es decir, nos está hablando de que los miembros están unidos, ¿sí? Si ven esa idea, esa eisegesis que se dice en la hermenéutica, es decir, lo que el texto no dice, lo que el texto nos está, la verdad que tenemos ahí que no está escrita, los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo. Aquí nos está hablando de que los miembros están unidos, ¿sí? Entonces, recuerda, los miembros del cuerpo de Cristo están unidos. Así también Cristo, y tenemos entonces este mismo principio. En Cristo tenemos este mismo principio. Si tú eres de Cristo, entonces debes estar unido. Y no es un debes estar unido para que seas cristiano, no. Porque eres cristiano, estás unido. Entonces, si no estás unido, hay que resolver ya ese problema. Ya no podemos estar viviendo con esas ideas de que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. La Biblia está diciendo así también en Cristo. Los miembros están unidos al cuerpo. ¿Eres de Cristo? Sí, entonces debes estar unido al cuerpo. No me importa lo que digas, no me importa mi trabajo, mi salud, mi familia, no importa nada de ello. Es un principio que la Biblia está estableciendo. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos esos miembros fueron sumergidos, fueron agregados al cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean de la religión que sean grandes, sean mujeres, sean jóvenes, etc. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces, estamos aquí por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Déjate de que, es que a mí me invitó a alguien, ¿sí? Déjate de que, es que yo conocí a alguien y me invitó. Fueron circunstancias que Dios usó. Tú estás aquí porque alguien mayor, el Espíritu Santo, te agregó al cuerpo, ¿sí? ¿Sí comprenden esa idea? Fue el mismo Espíritu Santo que tuvo a bien salvarte, redimirte y agregarte a un cuerpo. Estás en lo que se llama la iglesia porque el Espíritu Santo te agregó. Él fue el que te agregó. Y aquí deberíamos de darle muchas gracias a Dios que Él nos agregó. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Gran realidad que, como les dije, ya lo vimos, sí. No es un solo miembro, sino muchos. ¿Sí? Son muchos, tienen diferentes temperamentos, tienen diferentes características. A veces tenemos al hermanito cuchillito de palo que nada más está, que dicen que no corta, pero como nada más está molestando. A veces tenemos hermanos que son muy callados, muy reservados, hermanos que son muy abiertos, hermanos presumidos, hermanos humildes. O sea, hay de todo, ¿sí? Pero ahí estamos en ese cuerpo. Así como ves al hermano que dice, ese hermano es muy presumido, a ese hermano así el Espíritu Santo dijo, lo voy a colocar en el cuerpo. A ese hermano ese hermano es muy trabajador, a ese el Espíritu Santo lo colocó ahí, ¿sí? Con sus diferentes características y demás, con diferentes dones, y luego el Espíritu Santo dice, a ti te voy a dar el don de la enseñanza, a ti de servicio, a ti de esto, a ti, y empieza a repartir el Espíritu Santo como Él quiere. Ahora vean el versículo 15, si dijere el pie,
Y aquí es una ilustración totalmente hipotética que está haciendo el apóstol Pablo. Habla de los miembros aplicándolo al cuerpo de Cristo. Entonces estos miembros, podemos entender, se está refiriendo a los miembros del cuerpo. Si dijere el pie, vamos a ponerle, si dijere Carlitos, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es decir, si alguien dice, no, pues como yo no soy el que da las enseñanzas, yo no soy el que canta, entonces yo no soy del cuerpo, yo no soy de esta familia, ¿verdad? Yo no soy de este grupo, ¿sí? No, dice el apóstol Pablo, no, 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 eres de este cuerpo, eres del cuerpo de Cristo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pues no, así sea el ojo, la lengua, los cabellos, si todos dicen, no, es que yo quiero ser la voz, etcétera, no, todos son parte del cuerpo. Y si, versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí? Si todos tenemos o aspiramos al mismo don, vamos a pensar, es que yo quiero enseñar, yo quiero predicar y todos quieren predicar, entonces próxima reunión, se paran todos aquí, decimos, a ver, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Quién quiere compartir? Y que todos digan, yo quiero compartir, y todos se paran acá a compartir y allá no hay nadie sentado en los lugares. Entonces sería totalmente fuera de toda lógica, ¿sí? Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Sí? Dios te agregó al cuerpo y hay otra gran verdad. Él te agrega y dice, tú vas a ser nariz, tú vas a ser boca, tú vas a ser pies, tú vas a ser orejas, etcétera. Es decir, les reparte dones a cada uno de ustedes, ¿sí? Y luego el problema es que dicen, Señor, a mí me hiciste una parte muy fea del cuerpo, o sea, alguien es cabeza y parece que yo soy la parte trasera del cuerpo, yo soy lo más feo del cuerpo. Vean lo que dice, ¿sí? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. ¿Sí? Luego dice, ni el ojo puede decir a la mano. Vean lo que no pueden decir los miembros de la iglesia. Los miembros del cuerpo no pueden decir esto. No te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, que digan, no tengo necesidad de ustedes. Esta es una gran mentira de Satanás, del diablo, de los demonios, del orgullo, de todo lo que no es Dios, cuando un miembro llega a pensar, llega a considerar y llega incluso a decir, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de los miembros, ¿sí? Y decir, no te necesito, a veces no se dice, pero con el actuar de la vida que tenemos lo estamos diciendo y lo estamos confirmando, ¿sí? Cada vez que nosotros nos ausentamos del cuerpo de Cristo, cada vez que no somos fieles al compromiso con el cuerpo de Cristo, nosotros le estamos diciendo al cuerpo de Cristo, no te necesito. Sí, Cristo murió, te redimió, iglesia. Sí, Cristo hizo grandes cosas por ti, iglesia. Dios te diseñó, el Espíritu Santo me agregó ahí y todo ello, pero ¿sabes qué? No te necesito. Por eso dice, no puede decir, es algo que no pueden decir los miembros. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, ¿sí? Aquí el problema que a veces se tiene es que se quieren posiciones donde uno es visto, pero realmente los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora quiero que vean el manejo de palabras que dice el apóstol Pablo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles. No está diciendo que hay miembros débiles en el cuerpo. Dice que parecen más débiles. Versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos.
¿Sí? La Biblia no está diciendo que hay miembros débiles y menos dignos, no, está diciendo que nos parecen, o sea, el problema es de nosotros. El problema es que nosotros estamos categorizando y diciendo, ese es un buen hermano, ese es un buen servicio, este que hace barre, pues ese, pues pobrecito, él barre. Este que hace predica, él predica, no. El problema está en nosotros, ¿sí? No existen miembros débiles ni menos dignos, sino que lo que existe de acuerdo al versículo 21, 22 y 23 son miembros necesarios. Eso es lo que sí existe en el cuerpo de Cristo. Cada miembro es necesario, cada uno de nosotros es necesario para el cuerpo. Ahora, si cada miembro del cuerpo con los dones que el Espíritu Santo le ha repartido es necesario, significa que el cuerpo necesita de esos dones, por lógica, ¿sí? Si ha dado dones, los dones son para beneficio del cuerpo, entonces esto significa que hay otro gran principio, el cuerpo necesita de los dones espirituales, ¿sí? Entonces, no usar los dones espirituales a favor del cuerpo es defraudar al propio cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿A quién estás defraudando? A la iglesia y a Cristo. Entonces nos metemos en serios problemas. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y es lo que sucede con nuestro cuerpo. Lo más deshonroso que tenemos es lo que más tapadito que nosotros tenemos en nuestros cuerpos. Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Nuevamente, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, que no haya separación, que no haya división, que todos tengan un mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo, ¿sí? Es voluntad de Dios entonces que no haya separación en el cuerpo, que estés unido al cuerpo. Es voluntad de Dios que los miembros se preocupen los unos de los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿sí? Si por ejemplo, y aquí por eso los domingos normalmente al final decimos, ¿tienen alguna petición de oración? Y esta petición de oración es porque nos interesamos por el cuerpo, porque si te estás doliendo, entonces juntamente nos vamos a doler contigo. Es que yo quiero que no tengo trabajo, para que Dios me dé un trabajo, vamos a orar para que Dios te dé un trabajo. Y entonces, cuando ya tienes ese trabajo, cuando recibes esa honra, como dice el versículo 26, todos los miembros se gozan, ¿sí? Aunque vamos a ser más cuidadosos a la hora de orar por los trabajos, ¿sí? Porque la experiencia que hemos tenido es que no tengo trabajo, oramos para que Dios les dé trabajo y luego ya no vengo a la reunión porque ya tengo trabajo. Entonces, si cualquier trabajo te separa de Dios, entonces no es un trabajo que Dios ha enviado, ¿sí? Debemos de tener cuidado de esto. Versículo 27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Y eres miembro de los que forman el cuerpo de Cristo, es lo que la Biblia está diciendo. Bueno, para concluir, 5 ideas, 5 pensamientos y terminamos esta enseñanza. ¿Qué es la iglesia? En esta primera enseñanza, bueno, ¿y qué es la iglesia? La iglesia, primera respuesta que podemos dar es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, menospreciar, editar, faltar, no comprometerte con la iglesia es sencillamente no estar amando al Señor, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Si hay menosprecio, si evitas la iglesia, y esto es muy triste, es que a veces como que el creyente
se mete en un problema de decir, ¿y ahora qué pretexto voy a dar? La vez pasada dije que me cayeron familiares. Mi tía de China, que hace 20 años que no viene, cayó y vino a mi casa, entonces no pude venir a la reunión. Bueno, dije eso. ¿Ahora qué diré? Es que me enfermé. Ahora, y como que están agotando todas las posibles soluciones. Mira, no hay problema. Si no se puede, la iglesia no es importante, entonces, así sencillo, vamos a concluirlo. La Biblia dice que tú eres del cuerpo de Cristo, que eres miembro los unos de los otros. Entonces, ¿le crees al Señor? ¿Realmente crees que eres iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si eres iglesia, te vas a comportar como iglesia. ¿Sí? Y así sea necesario, es que se me acabó la gasolina, es que no tengo dinero. Bueno, me voy caminando porque no es Juanito, Pedrito, no, o sea, no es el grupo de personas en sí, no, ese grupo de personas son el nuevo hombre que Dios ha creado, son la iglesia, entonces es el cuerpo de Cristo, es Dios mismo quien está ahí, entonces el compromiso es con Dios. El Espíritu Santo ha hecho todas estas obras de agregarnos al cuerpo, como hemos visto en esta enseñanza, entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cristo está físicamente allá en el cielo, en la gloria, pero Cristo está en la tierra a través de su cuerpo. ¿Quieres ver a Cristo? Lo puedes ver visiblemente a través de la iglesia. Ahí está, a ver, voltéense a ver nuevamente otra vez entre ustedes. Esta asamblea es el cuerpo de Cristo. Entonces, a través de ver a cada uno de ustedes podemos ver a Cristo, podemos tocar a Cristo, porque cada uno de nosotros es el cuerpo de Cristo en esta tierra. Número 2, fuimos agregados al cuerpo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien te agregó al cuerpo, ¿sí? Entonces, la falta de unión o la falta de compromiso con la iglesia, escúchalo con atención, es oponerse a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso, ¿sí? Entonces, el día de mañana, cuando se tiene la asamblea general, la reunión general, ¿sí? Si hay una causa justificada, bueno, se va a entender una causa justificada, decía el pastor Sugel, ¿qué es una causa justificada? Dice, una causa justificada de faltar a la iglesia es que el día de mañana cuando estés en el tribunal de Cristo le puedas decir a Cristo, Señor, yo falté tal domingo a la reunión porque hice tal cosa, y que Cristo te diga, muy bien, te entiendo, no hay ningún problema, yo sé que fue algo imposible de que no lo tenías que realizar, esa es una causa justificada. Pero si el día de mañana alguien le dice a Cristo, es que se enfermó mi papá, mi mamá, esto y aquello, y que el Señor Jesús te diga, habían otras opciones para resolver el problema, o sea, que vea que realmente estamos fallando, ese no es una causa justificada. Fuimos agregados entonces al cuerpo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es Dios, es quien te agregó, ¿sí? Y si te agregó, permanece ahí. Si hay luchas de decir, Señor, es que no soy muy comprometido, bueno, ¿tú crees que se va a equivocar en la sabiduría de Dios? Quien te agregó no sabe que en algún momento dirías, es que fallo en el compromiso, entonces el que fue poderoso para agregarte es poderoso para preservarte y conservarte en el cuerpo. Ahí está. Número 3, los miembros del cuerpo son muchos, ¿sí? De toda la diversidad de los miembros que tiene el cuerpo, nunca, 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 nunca el propósito es que así soy yo. Entiéndanme, ¿quién me va a servir? No, ese no es el punto, ¿sí? Hay diversidad, diferentes formas de pensar. A la hora de comer es muy bueno la las reuniones que tenemos, nos juntamos a comer, es muy bueno, ¿sí? De hecho, el comer con las personas es muy bueno porque te deja ver a las personas y comienzas a tolerar incluso a las personas. Hay personas que comen de una forma que te puede molestar a ti, pero ahí en esa convivencia debes de convivir enteramente, ¿sí? Eh, yo recuerdo en algunos momentos íbamos a la cárcel a compartir y terminábamos y un dulcecito o algo así, porque no podíamos llevar comida, pero
algo, compartíamos un dulce y ahí veías, eran puros delincuentes, entonces había quienes masticaban de una manera muy, muy notoria y demás, y ahí no podíamos decir, ay, no, no seas puerco, estás masticando muy feo, no. Debemos entonces entender que el cuerpo es diverso. No estamos aquí, no estás aquí entonces para que tú tengas esta bandera de así soy yo. No, olvídate de eso. No, tú eres, tú debes de ser como Cristo, tú debes de pensar como Cristo. Entiéndame, no, la iglesia no está para entenderte en ese sentido. Tú estás para entender a los hermanos, para servir a los hermanos, ¿sí? Entonces debe estar este sentir que hubo en Cristo. Cristo amó a su iglesia hasta morir por ella. Entonces, yo no te pregunto si tú morirías por el cuerpo de Cristo, no, eso sería muy ilusorio. Yo lo que te preguntaría ¿es más importante la iglesia que tus descansos, que realizar algún imprevisto, que cualquier compromiso que te surja? Curiosamente, el domingo es que también tenemos ese gran problema. El día de reunión es cuando mi cuerpo se sintió mal, surgió esto, se me acabó la luz, se me acabó el gas, o sea, todo sucede, si se dan cuenta, todo sucede el día que el cuerpo se reúne. ¿No tendremos un poco de discernimiento y entender detrás de todo esto, si es obra de Dios que estés en un cuerpo? ¿No te cabe ahí en la cabeza un poquito de decir, ¿será que los demonios se están oponiendo o que es mi propia carne? O sea, seamos un poco más lógicos en este sentido, ¿sí? Eh, la iglesia entonces, los miembros somos muchos, pero el compromiso debe ser completo, ¿sí? Número 4, cada miembro del cuerpo tiene dones espirituales. Cada uno de nosotros tiene dones espirituales, ¿sí? Nuevamente te lo digo, tienes dones espirituales. Cada uno de ustedes tiene dones espirituales, ¿sí? A ver, levanten la mano los que tienen dones espirituales en esta reunión. Sí, tienen dones espirituales. ¿Por qué sé que tengo dones espirituales? Porque el Espíritu Santo me los ha regalado. Muy bien. Ahora, levanten la mano. ¿Cuántos están usando sus dones espirituales? No, es que no va en ese sentido. Ojalá que la levantaran hacia arriba, ¿sí? ¿Cuántos están usando sus dones espirituales? Si la respuesta, como estoy viendo, y gracias por su sinceridad, es, bueno, sí, tengo dones espirituales. Bueno, a ver, ¿cuántos no están usando sus dones espirituales? Levanten la mano, estamos en un cuerpo, en confianza, ¿sí? Muy bien, ok. Quiero decirte algo. Si no estás usando tus dones espirituales, estás defraudando al cuerpo. Si estás defraudando al cuerpo, estás deshonrando a la cabeza del cuerpo que es Cristo. Entonces, usa tus dones espirituales. No te esperes. ¿A qué te esperas? ¿Qué es lo que te está deteniendo de usar los dones espirituales? Aquí, en esta reunión, aunque es pequeña, si vieran la necesidad de las necesidades que se dan, ¿sí? Algunos de ustedes tienen habilidades, podrían estarse ocupando de esto que yo batallo muchas veces con esto para estarme concentrando más acá. Podrían algunos concentrarse en la ofrenda, etcétera. O sea, hay muchas áreas donde podrías ya servir, ¿sí? ¿Saben cuántos de ustedes en estos meses que tenemos han venido conmigo y me han dicho en qué puedo servir? Muy pocos, lamentablemente, ¿sí? Pero la verdad es que la Biblia dice lo contrario, deberían de ser todos, ¿sí? Tenemos un hermano, por ejemplo, en San Luis Potosí, que ha sido muy servicial, ha sido una bendición para nosotros. Tenemos aquí también una hermana que ha servido, pero los demás, lo que yo digo es, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Yo espero que a través de estas enseñanzas podamos hacer un clic y decir, Señor, es hora de despertar, este es tu cuerpo y dejar de ver a las caritas, o sea, que veas que es el cuerpo de Cristo. Y verdad número 5, para cerrar esta enseñanza, Dios desea unidad, diversidad y armonía en la iglesia, ¿sí? Dios desea
que estés unido. No desea que estés diciendo, sí, me voy a comprometer, sí, le voy a echar ganas, sí, te firmo la membresía, sí, esto. No, Dios desea que estés unido al cuerpo, ¿sí? Pase lo que pase, unido al cuerpo. Ahora, si alguien dice, la verdad es que no he estado unido al cuerpo, bueno, es el tiempo de que lo hagas, comprendiendo ya la verdad de lo que hemos visto. Hazlo, no hay problema. En Cristo Dios nos perdona de nuestros pecados, de nuestras deficiencias y nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, únete al cuerpo, comprométete con el cuerpo. En el cuerpo hay diversidad, recuérdenlo. Hay diversidad, ¿sí? Si ustedes vieran las ocasiones en que me he topado yo en el cuerpo de Cristo con cierta crítica, oposición y demás. A mí me ha tocado que bajando de predicar, ya hay hermanos que me han dicho y me apuntan, tú dijiste esto y estás mal y empiezan a atacar y demás. En la iglesia hay diversidad. Por eso les decía, la hermana humildad, el hermano carisma, el hermano cuchillito de palo, hay de todo, pero todos esas personalidades van a contribuir a ayudarnos. Entonces, no veas como, ay, qué mal me caen, sino permite que Dios a través de ellos te esté moldeando. Y la armonía en la iglesia, ¿sí? Esta armonía es que entonces no envidies, no compitas, no hagas nada por vanagloria, hazlo todo para beneficio del cuerpo. Y la última pregunta sería en este aspecto de unidad, diversidad y armonía. ¿Te estás ocupando en ello? Yo espero que si la respuesta honesta dices, no, no me estoy ocupando en ello, a partir de esta enseñanza comiences a ver esta reunión como lo que es el cuerpo de Cristo, comiences a verte a ti, comiences a ver a los hermanos como lo que son miembros del cuerpo de Cristo y que comencemos a caminar en las verdades que la Biblia está refiriendo en cuanto a lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Siguiente domingo entonces estaremos viendo otro tema de qué es lo que hace que una iglesia sea iglesia, pero con esta enseñanza yo espero que se despierten varios aspectos, el compromiso, que se despierte, incluso que se despierte la definición, ¿sí? Si no tienes tiempo para hacer iglesia, entonces, pues muchas gracias, fue un placer tenerte aquí con nosotros. Las puertas están abiertas, pero no te podríamos considerar como un miembro de la iglesia, ¿sí? Pero que se generara esa idea de decir, me voy a comprometer y me voy a involucrar. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Y hay mucho trabajo, en verdad, hay mucho trabajo en el que se puede hacer, ¿sí? Muy bien, vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos muchas gracias en este momento por la palabra que tú nos has dado, por esta gran verdad que has puesto, Señor, a lo largo de estos textos bíblicos que hemos leído. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a entender este compromiso que tenemos con la iglesia. Ayúdanos a entender esta gran obra que ha realizado nada más y nada menos que el mismo Espíritu Santo, agregándonos a un cuerpo, provocando la unidad en el cuerpo. Perdónanos cuando hemos menospreciado tu cuerpo. Perdónanos cuando hemos criticado a tu cuerpo. Perdónanos cuando hemos incumplido con tu cuerpo. Perdónanos cuando se nos hace fácil, menosprecio el cuerpo. Hoy no me reúno con el cuerpo, porque eso ha sido menospreciar la obra preciosa del Espíritu Santo que ha realizado en nuestra misma redención. Yo te pido que nos perdones, que nos des una nueva óptica en cuanto a esto y, Señor, los múltiples dones que has repartido a mis hermanos, yo deseo con todo mi corazón que tú obres en el corazón de ellos para que ellos puedan decir en qué puedo servir, que pongan a usar sus dones, Señor, a beneficio del cuerpo, Señor. Unidad, diversidad y armonía. Ayúdanos, Señor, a desarrollarlas firmemente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
Amén.